No, es que yo lo tengo apagado. A ver ahí. Ahí está. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros, a los que están mirando y a las que están mirando por internet. Somos el colectivo Ni Una Menos. Estamos muy contentas de empezar esta asamblea. Le dijimos asamblea, aunque es un encuentro virtual, con muchas compañeras y compañeros de Latinoamérica. Y vamos a empezar con un saludo de nuestra referenta máxima en Argentina, de Nora Cortiñas. Hola, bueno, estoy muy feliz de estar con todas ustedes, todas compañeras que hacemos el Nunca Más y el Ni Una Menos, Ni Una Más. Son muchas luchas que llevamos, las madres acompañamos esta lucha feminista desde hace años y hoy tenemos esta emoción de estar todas juntas. Es claro que hay que seguirlo. Esta sería el sexto encuentro donde dejamos de ser invisibles para estar miles en las calles y mostrar que somos muchas, que somos más y que estamos dispuestas a seguir la lucha hasta que realmente entienda el mundo entero que las mujeres existimos, que queremos ser libres, queremos poder opinar, que se esté siempre, que se respete y que se terminen, especialmente lo digo el día de hoy, los femicidios, que se terminen, que los autores sean castigados como corresponde para que no se vuelvan a repetir. Este tema de la persecución a las mujeres muestra el odio que todavía está metido adentro de la piel del hombre de una manera que avergüenza a la humanidad. Entonces él nos compromete a seguir la lucha muy fuerte y además cuando estamos en una época donde se van sumando mujeres muy jóvenes, casi niñas, que se van sumando a nuestro movimiento, es un modo de mostrar de que vamos despertando a este mundo injusto y nos vamos unas con otras apoyando para salir adelante. Vamos a vencer, estamos seguras y vamos a tener la oportunidad de mostrar que estas seis marchas nos han fortalecido y ahora no podemos salir a la calle por la pandemia, pero ya vamos a poder estar en las calles para todos nuestros reclamos. Yo les doy un abrazo en nombre también de las mujeres que están desaparecidas y que todavía no se abren archivos para decirnos qué ha pasado con ellas, todos, hombres y mujeres desaparecidos, que tenemos que lograr que se sepa toda la verdad y que se termine esta situación de persecución a las mujeres. Así que un abrazo grande y todo lo que hoy resolvamos desde esta asamblea o encuentro, coloquio, va a ser para bien y va a ser para poder fortalecernos día a día. Así que suerte y felicidad para todas y todos donde estén, el país que estén. Un abrazo fuerte y decir que venceremos y que hasta la victoria siempre. Bueno, muchísimas gracias, Norita. Para las compañeras que están que son de otros países y que están en esta asamblea, les contamos que Norita ha, ha- ha sido muy importante para nosotras en todo este proceso de organización. Ha venido a muchas manifestaciones y casi siempre cerraba o abría los actos públicos del movimiento feminista. Por eso también la importancia de sus palabras para hoy, que se cumplen 6 años de la primera marcha Ni Una Menos, una marcha inmensa que de alguna manera
cambió nuestras vidas, pero también cambió de alguna manera la realidad, la realidad política del país y también de alguna manera de la región y de otros lugares del mundo. Por eso la intención de pensar con ustedes algunos puntos e intercambiar, porque desde el inicio este movimiento fue un movimiento internacional, un movimiento que las medidas y los lenguajes que construimos tomaron una dimensión internacionalista, como hacía mucho que no había movimientos con este nivel de resonancias, con este nivel de diálogos transnacionales, transfronterizos, y nos parecía muy importante, aprovechando de alguna manera esta imposibilidad, pero posibilidad a la vez de encontrarnos, comentar y pensar con ustedes, hacer este balance, ¿no? de los 5 años de la primera vez que dijimos en forma masiva, ni una menos en las calles. Hablo de la experiencia tal vez en este momento de Argentina, cómo fuimos desde ese ni una menos complejizando la discusión sobre cuáles son los orígenes, cuáles son las formas de precarización de nuestras vidas que hacen que seamos más vulnerables a la violencia machista, y cómo hicimos ese recorrido también apropiándonos de la herramienta de la huelga feminista, para llegar a decir ni una menos y decir un no al endeudamiento, un no pago a la deuda, a basta de precarización laboral, a decir basta de extractivismo, y de alguna manera ese proceso también lo fuimos haciendo juntas en toda la región, poniendo, ¿no? la agenda feminista como una agenda, un diagnóstico de las violencias capaz de decir y nombrar muy concretamente todas estas formas de violencia, ¿no? Violencias financieras, violencias políticas, violencias económicas. Entonces nosotras queríamos pensar con ustedes, ahora Vero les va a contar mejor cuál es la consigna de esta primera ronda de intervenciones. Nosotras hoy en Argentina le llamamos acá cartelazo, que consiste en que una serie de consignas tramadas en común con muchas organizaciones se puedan imprimir y se puedan o dibujar y poner en las casas, en las puertas, se salgan a pegatinear en los barrios, para poder tener alguna intervención en este contexto, ¿no? de emergencia sanitaria. Y hemos construido un pliego de consignas que tiene además como consignas también principales la consigna por la aparición de un varón trans que está desaparecido hace muchos días, por la demanda de cupo laboral trans, por el pedido de basta de femicidios y de travesticidios, por justamente una denuncia muy concreta a la violencia económica que sufrimos por parte de las corporaciones alimentarias, financieras e inmobiliarias, que en pandemia han aprovechado la situación de pandemia para incrementar sus ganancias, y cómo eso atenta directamente contra la posibilidad de mujeres lesbianas, travestis y trans de salir de las situaciones de violencia o de vivir una vida sin violencias. Entonces hemos construido una serie de consignas que también queremos discutir con ustedes y que nos cuenten cuáles son las discusiones hoy en sus respectivos países, porque sabemos que no hay una victoria si esa victoria no es latinoamericana y feminista. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar acá. Nosotras estamos muy emocionadas de poder concretar esta asamblea. Los feminismos transfronterizos son los que nos interesan, son los que venimos construyendo, como decía Lucy, esta vocación de un internacionalismo feminista está desde el inicio y la hemos seguido nutriendo durante todos estos años, y bueno, por eso nos parece tan estratégico juntarnos. Lo vamos haciendo en distintos momentos, nos vamos coordinando, pero nos parece muy interesante hoy usar esta fecha de Ni Una Menos para hacer pública esta reunión. Y bueno, tenemos muchísimas cosas de las que querríamos hablar, sobre todo porque compartimos que nuestra región es una región que está en movimiento, que no se subordina fácilmente, y que los feminismos están teniendo un rol protagónico en estos movimientos de rebeldía, de lucha, de contestación, tanto a las maneras crueles y neoliberales que en algunos lugares especialmente se está gestionando la pandemia,
como también una evaluación que nos interesa que hagamos colectivamente de una respuesta en términos conservadores, incluso neofascistas, a los avances del feminismo y del transfeminismo. Entonces, la primera por ahí entrada para estos grandes temas que queríamos proponerles es que por ahí nos cuenten desde cada una de sus experiencias y de sus colectivos que se presenten, es un poco qué consignas están trabajando hoy, porque también tenemos la impresión de que las consignas que nos vamos transmitiendo, que vamos escuchando unas de otras, ¿no? Van dando cuenta de experiencias disímiles, pero a la vez van construyendo un texto colectivo, y es un texto político, ¿no? Unas consignas que surgen en un lado, después son reapropiadas en otras, traducidas, que las vamos cantando acá y allá, que las vamos conjugando y las vamos haciendo parte de este programa feminista transfronterizo que nos interesa tanto. Entonces voy a dar paso a Betty Ruth, vamos a ir en orden que se armó ahí aleatoriamente en este flyer de presentación de esta asamblea, a Betty Ruth desde Colombia. La idea es que esta primer rueda hablemos entre 5 y 7 minutos cada una, y después que tengamos tiempo para un intercambio. Así que Betty, te paso la palabra, podés presentarte primero y muchísimas gracias. Por la invitación a esta conmemoración de los 6 años de Ni Una Menos, de mujeres de todo el continente. Cali, pues soy una mujer negra feminista. Estoy aquí con otras 2 compañeras, con Jacqueline. Buenas tardes, un saludo solidario y de resistencia desde nuestra ciudad de Cali. Y con María. Hola, buenas tardes, saludos a todas. Entonces, pues, como ustedes saben, nosotras tenemos aquí en Cali, tenemos ya desde el 28 de mayo una situación de paro nacional. Hay una consigna que se generó desde las mujeres del oriente. El oriente de Cali, pues, es la zona, una de las zonas más empobrecidas. Tenemos el oriente de Cali, que es una zona plana, parte del valle, y tenemos la zona de ladera, que es al oeste, que son las 2 zonas más empobrecidas de la ciudad y las que han respondido pues con mayor resistencia a esta situación de paro nacional. En el oriente hay una consigna que también convertimos en canción, que ha sido generada por las mujeres negras, que es ¿a quién le duelen nuestras muertes? ¿A quién le duelen? ¿Sí? Esa consigna pues para nosotras es muy importante porque habla de las muertes de las personas negras, hombres y mujeres que no le duelen a nadie en esta ciudad que es supremamente racista, como se ha podido comprobar en estos más de 30 días de paro, ¿no? En donde la gente considerada de bien de los barrios altos de la ciudad salió, por ejemplo, a balear a la minga indígena. Entonces están enfurecidos porque también los indígenas, la primera acción que inició el paro fue la echada abajo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el colonizador que se erige como fundador de la ciudad, fue echada abajo. Entonces toda esta simbología colonialista, burguesa, está siendo afectada por el paro y por supuesto pues que eso ha generado mucha represión, porque ya sabemos que el Estado y sus aparatos represivos pues no están para defender la vida de los pueblos ni la vida de las mujeres, sino por el contrario, para reprimirnos, para matarnos, para lesionarnos, para violarnos. Y esto pues es lo que se ha visto en todos estos días. Pero entonces estaba diciéndoles que esta consigna, ¿a quién le duelen nuestras muertes? Para nosotras como mujeres negras es muy importante porque también lo que hemos descubierto es que hay muchas formas de matar a las mujeres. Una es el feminicidio de forma directa, cuando a una mujer pues se la asesina de alguna manera. Pero también cuando se le asesinan los hijos o las hijas,
¿sí? Hemos visto mujeres morir de pena moral porque les han matado 1, 2, 3 hijos, las han dejado sin hijos. Entonces eso es un dolor insoportable que ha llevado a la muerte a muchas mujeres. Entonces, esa consigna habla también mucho de eso, de las distintas formas de matar a las mujeres, ¿no? De las distintas formas de quitarnos la vida a las mujeres y quitarle los hijos y las hijas, asesinarlos como ocurre en esta ciudad, pues es también otra forma de matar a las mujeres. Entonces, bueno, hay demasiada violencia en todos estos días, demasiada violencia policial, demasiado abuso contra las mujeres. Tenemos que los jóvenes y las jóvenes son los que están enfrentando pues esta primera línea, pero bueno, las feministas pareciera que tuviéramos una mirada siempre pesimista de todo, que nos quedara faltando siempre la monedita para el peso, porque a mí me preocupa que digamos que los liderazgos de estos jóvenes, de los hombres, están también en la lógica de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, como que están allí como los héroes, y sí, sabemos que son muchachos pues que no tienen oportunidades de nada, ¿no? De trabajo ni educación, totalmente humillados constantemente por esta sociedad que no solo los niega, sino que los repudia. Pero también hay ese reforzamiento, en esa lógica que refuerza esa masculinidad, están allí a veces rechazando que las mujeres se incorporen a la primera línea, porque como que ese no es el lugar de las mujeres, ellas tienen que estar en la primera línea de la cocina, en otro lugar. Entonces, bueno, eso también hay que cuestionarlo, y a veces no se encuentra como el espacio para cuestionar eso porque estamos en la euforia de que estamos en el paro y de la resistencia y de la lucha. Entonces usted va a hablar de esas cosas y como que ya va a dividir, otra vez se nos cae encima esta amenaza de que somos las divisionistas o que nuestras posiciones retardan los procesos, pero es necesario pues cuestionar eso, porque si no se cuestiona, pues seguimos en esos mismos modelos y en esas mismas lógicas masculinas, hegemónicas, patriarcales, en donde los liderazgos terminan otra vez avasallando a las mujeres. Yo no sé si ya pasaron los 5 minutos. Muchísimas gracias, Betty. Le pasamos la palabra. Después, no sé si por ahí la próxima pueden intervenir las otras compañeras sí. También. Ajá, sí. Le pasamos la palabra a Mónica Benicio, vereadora de Río de Janeiro, del PSOL, militante feminista. Muchas gracias, Mónica, por estar acá. Boa noite a todas, boa noite, companheiras. De antemão, já peço desculpa, porque o caos do Rio de Janeiro, esse barulho no fundo, foi um acidente com um carro nesse momento na porta da minha casa, então vai ficar constantemente, não há o que fazer. Mas gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa assembleia e também parabenizar as companheiras do Ninho na Menos, esse reencontro aqui potente de trajetórias de construção no horizonte feminista de tantas mulheres extraordinárias. Saudar aqui a companheira querida Norita, da qual eu tive um prazer imenso de conhecer pessoalmente em Buenos Aires, numa das agendas mais bonitas que eu fiz, enquanto ativista, enquanto militante. Para mim, não é só uma honra, né, mas uma oportunidade gigantesca de aprendizado por estar aqui. Eu não falo espanhol, portanto, tentarei falar em português despacito, para a gente poder concluir aqui da forma mais eficiente possível a mensagem que trago, porque no meu lugar aqui, de uma mulher feminista, lésbica, brasileira, que atravessa um momento de uma conjuntura pandêmica global, mas atravesso isso de um campo de um governo de Jair Bolsonaro. Não tem sido fácil para nós mulheres aqui no Brasil, num governo genocida, num governo que tem características machistas, misóginas, que tem como projeto de poder eliminar
os nossos corpos, os corpos das mulheres, os corpos das mulheres negras, os corpos da população indígena, da população LGBT. É muito dramática a situação que vivemos. Desde 2016, num golpe misógino contra a presidenta Dilma Rousseff, já anunciava para a gente, aqui no Brasil, que tempos difíceis estariam por vir. Em 2018, a gente tem, em março, a execução de Marielle Franco, uma vereadora democraticamente eleita, minha companheira. 3 anos e 2 meses depois de seu assassinato, o Estado brasileiro ainda não respondeu quem mandou matá-la, num crime político, numa execução bárbara. Portanto, não podemos falar de democracia no Brasil enquanto não se responde quem foi que mandou matar Marielle Franco. Logo depois do assassinato da Marielle, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, hoje já sem dúvida nenhuma para ser retirado do processo eleitoral, num golpe onde o juiz Moro, que era da sua ação, colocado hoje já sem dúvida nenhuma na sua postura parcial, né? Não teve imparcialidade nele no julgamento. Então, Lula foi retirado de um debate eleitoral para que Jair Bolsonaro pudesse chegar ao poder. Jair Bolsonaro, um homem que viveu quase 30 anos no parlamento no Brasil e só era conhecido pelo seu discurso de ódio, pelo seu discurso misógino, pelo seu discurso machista, racista, LGBT-fóbico. E isso tudo culmina numa situação muito dramática para nós brasileiros agora, atingindo nesse momento na pandemia, com quase 500 mil, né, de pessoas mortas pela Covid-19. A gente se aproxima aí da marca de 500 mil pessoas mortas no Brasil por uma pandemia, num vírus do qual já há vacina. Essa pandemia atinge especificamente também a nós mulheres. Os índices mostram que a nossa carga de trabalho piora muito, acentua muito, mas também nós somos retiradas do mercado de trabalho num índice recorde aí dos últimos anos, e é preciso fazer um enfrentamento a Jair Bolsonaro por uma reivindicação do direito à vida das mulheres. Perdemos muito nesse governo, nesse pouco tempo que Jair Bolsonaro está na presidência da República, há um inúmero retrocesso do direito das mulheres, que é incalculável, da retomada de direitos aí de anos que vão precisar avançar para retomarmos. Mas o movimento feminista daqui resiste, persiste, e é uma inspiração acompanhar o trabalho das companheiras da América Latina como um todo, e ver o tsunami verde, inclusive, acontecendo, foi uma inspiração, sem dúvida nenhuma, para nós mulheres no Brasil, e isso é fundamental. O Brasil é um país que, diferente de outros países da América Latina, não faz a produção ou a preservação da sua memória. Pelo contrário, né, tem o esforço de fazer um apagamento. E se a gente apaga a memória, a gente não consegue marcar fatos do qual a gente não quer reproduzir no futuro. Um deles, por exemplo, que novos presidentes como Jair Bolsonaro possam ser eleitos num país que se diz um Estado democrático de direito. A ninguém serve, a não ser a um governo autoritário, o apagamento da memória, né? A desconstrução do direito e a vida das mulheres. Há tantas e tantas lutas que nós viemos construindo durante tantos anos. O movimento feminista, sem dúvida nenhuma, é o movimento mais potente que se tem atualmente no Brasil e na América Latina, e entendo que a gente, se percebendo enquanto coletividade, a gente pode avançar e muito. Então, para mim, é uma honra fazer parte de um seminário como esse, principalmente entendendo a conjuntura das mulheres no Brasil, que é absolutamente dramática. Hoje a gente tem aí aproximadamente 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E isso é uma marca que não é qualquer símbolo, né? Diz muito para a gente do que este governo tem como projeto de poder, que é um projeto que diz quem pode viver e quem deve morrer no Brasil hoje. O assassinato da Marielle, por exemplo, nos diz também qual é o corpo que o Brasil julga o corpo descartável, que é o corpo da mulher negra, periférica, favelada, pobre, representante das pautas LGBTs, representante da luta antirracista. Esse corpo é o corpo que o Brasil não quer ver no espaço de poder ou nos espaços de tomada de decisão. Então, a nossa articulação, o nosso pertencimento, a nossa consciência de pertencimento enquanto unidade de mulheres da América Latina é fundamental
o nosso prosseguir na luta pela democracia. Por isso, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. A nossa mandata, e assim é chamada, não como mandato, mas como mandata, porque é feminista, a mandata Mônica Benício está à disposição da luta das mulheres na América Latina e tem como prioridade discutir a cidade na perspectiva da vida das mulheres, porque entendemos que se uma cidade for segura para as mulheres, ela será segura para todos os corpos, para todas, todos e todas. Então, vamos juntas. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pela articulação e por estarmos aqui juntas, resistindo, persistindo e existindo pelo nosso direito de lutar. Obrigada. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, Marieli está acá presente seguramente con nosotras, con nosotros. Así que muy emocionadas. Franci, desde Manaus, si nos escuchás. La articulación de Oi, mujeres eu tinha aniversário do meu brasileñas. amigo que veio da Nação Salvador, eu tô aqui. Aqui, eu tô pronto, aqui, ó. Então, uma saudação a todas, companheiras, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela ferramenta do YouTube. E aí eu mando um abraço para a Graciela Rodrigues, que está nos acompanhando, e as companheiras do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus e do Movimento de Mulheres Negras da Floresta Dandara. Sou Franci Júnior, sou manauara, amazônida, mulher de raiz, das águas e da terra do Amazonas. Primeiro, eu quero agradecer muito às companheiras, de nenhuma de uma menos, que me convidou para participar desse momento, que para mim é extremamente importante, essa assembleia, para que a gente possa, juntas, olhar o que nos une e olhar as lutas que se aproximam cada dia mais de todas as mulheres da América Latina. São 6 anos que Nenhuma Menos grita pela América Latina e, como nós aqui do Brasil, estamos sempre juntas. Essa Assembleia Feminista Latino-Americana vem para fortalecer os laços e também para que a gente possa costurar, melhor dizendo, como nós, artesãs, costurar os nossos caminhos, os nossos tecidos que acolhe e que nos envolve nessa luta. Bom, eu falo do Brasil, falo do Amazonas, aonde a Mônica já falou aí, que a nossa conjuntura é desfavorável a todas nós, principalmente a nós, mulheres pretas, aqui do Brasil. E como eu estou no Amazonas, eu vou falar um pouquinho, sobre as dificuldades e lutas que nós travamos aqui no Amazonas, no Brasil. Primeiro, falar um pouco dessa falta de sensibilidade, dessa falta de compromisso dos governos do Brasil, do estado do Amazonas, em relação às mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres que se autodeclaram pardas. O Amazonas, neste período, são mais de 13 mil mortos. E desses 13 mil mortos, podemos afirmar com toda certeza que a maioria foram mulheres. Mulheres que estão na periferia, que eram de periferia. Mulheres pobres, mulheres que não tinham o auxílio emergencial, mulheres que não tiveram a possibilidade do ato de respirar. Mais de 13 mil mortas aqui no estado do Amazonas pela falta de compromisso desse desgoverno que está aí no Congresso Nacional. Falta de compromisso de um governo estadual. Falta de um compromisso sério, severo, do governo municipal. Então, para nós, dos movimentos de mulheres do Brasil, o que nos resta é resistir, é lutar, é afirmar o nosso compromisso com cada uma das mulheres do Brasil e da América Latina. E dizer que nós, mulheres,
somos a resistência. Nós, mulheres, temos a possibilidade de reconstruir os nossos mundos, os nossos laços. Então, para nós, uma das bandeiras de luta do Brasil, dos movimentos de mulheres, é o combate ao racismo, ao feminicídio, à violência contra as mulheres, o combate à violação dos direitos humanos socioambientais das nossas populações ribeirinhas, rurais, de todo o Brasil. Em especial, eu falo do Amazonas. As nossas comunidades indígenas são destruídas, são invadidas por pessoas que querem o ouro e a extração de minério das nossas terras. Por isso, nós estamos aqui nessa Assembleia para dizer que vamos resistir e vamos lutar todas nós juntas. Gratidão. Muchísimas gracias, Francis. Estuvimos muy emocionadas, además, siguiendo todas las imágenes de las movilizaciones en Brasil este último fin de semana. Y ahora le paso la palabra a nuestra querida compañera Karina, de la Coordinadora Feminista 8M de Chile. Hola, compañeras. Es tremendamente emocionante estar aquí compartiendo en esta asamblea con ustedes. Es demasiado lo que ha pasado en muy poco tiempo en Chile, y el rol del feminismo ha sido ineludible. Nosotras hemos afirmado siempre, ¿no?, que es este momento internacional de feminismo de masas que irrumpe desde ese Ni Una Menos, ¿no?, que hoy día conmemoramos, el que ha prefigurado también nuestra existencia en Chile como organización de masas, y es este feminismo de este periodo en Chile el que ha prefigurado también una revuelta social que nos coloca en un escenario inédito de manera muy acelerada. Hace un poquito más de un año y medio, Sebastián Piñera, el presidente de este país, decía que Chile era un oasis en una América Latina convulsionada. Y 10 días después está ya una revuelta social que nos ha colocado, yo diría, en la coexistencia de 3 momentos muy extraños, ¿no? Primero, un espacio de revuelta. Segundo, una pandemia que aparece en medio de esto. Y luego, el momento constituyente que se abre, ¿no? Y son muchas las consignas que hemos levantado en este periodo. Primero nos dijimos que a la normalidad neoliberal no volvíamos nunca más. Nos dijimos que muera Piñera y no mi compañera. Nos llamamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Luego, con pandemia, nos dijimos que estas son consignas muy bonitas, ¿no? Que no pagaremos la crisis ni con nuestra vida, ni con nuestros cuerpos. Dijimos también ni con nuestros salarios, ni con nuestros trabajos, ¿no? Nos dijimos también que se vayan ellos, nosotras nos quedamos, y desde el momento del proceso constituyente nos llamamos a saltar todos los torniquetes, todos estos obstáculos oligárquicos que se pretendía imponer a este proceso, confiando en nuestras propias fuerzas una vez más, y logramos hacerlo, ¿no? Nos dijimos también que en este proceso nuestra voz era indelegable, que no queríamos que nadie hablara en nuestro nombre y que reclamábamos nuestra autorrepresentación en este espacio que habíamos abierto los pueblos en lucha con la centralidad feminista por delante, ¿no? Nos llamamos a desobedecer una y otra vez el mandato represivo, y seguimos sosteniendo, por supuesto, la lucha contra la impunidad, por la libertad de los y las presas políticas de la revuelta, así como de los presos políticos mapuches, y volver a situar la centralidad contra la violencia política sexual que nos hizo también derrocar a una no ministra, decimos nosotras, de la mujer de este gobierno criminal. Hemos transitado otra experiencia, que es la de la paridad, ¿no? Que se ha presentado como una experiencia inédita, el del primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero sorprendentemente esta paridad terminó siendo un techo, y esto es necesario compartirlo. En Chile la revuelta entró en masa a la Convención Constitucional, en toda su belleza, en todo su caos, en toda su hermosa diversidad,
El feminismo fue el elemento clave también de esto que entra, ¿no? Sin embargo, las mujeres fuimos elegidas de manera muy superior a los varones en casi todos los sectores. Y finalmente la paridad tuvo que aplicarse para corregir la subrepresentación masculina. Para cualquier ejemplo de paridad en adelante, yo creo que es muy importante luchar para que esta no tenga techo, nunca más. Es una revuelta plurinacional también, ¿no? En que, de la misma manera, por ejemplo, las representantes mapuche dentro de la convención, que eran 7, 6 fueron electas mujeres. Hubo que bajar a 2 para que entraran varones, ¿no? Eso es un poco lo que viene a expresar que en estos años hemos hecho de nuestras vidas un problema político ineludible, ¿no? Y que no van a volver a contar nunca más con la comodidad de nuestro silencio, y que vamos a estar y seguiremos estando donde nosotras queremos, pero también allí donde no nos quieren, ¿no? Ha sido un proceso de volver una y otra vez a esta insistencia feminista que hoy día de manera maravillosa está dando frutos y que ha sido producto de tejernos internacionalmente. Siempre que tenemos la oportunidad de decirlo, lo hacemos. Es que para nosotras la elección de Bolsonaro a finales del 2018 fue un hecho que nos marcó profundamente, marcó nuestras lecturas políticas de decir, nuestro continente está ante un giro autoritario, ¿no? Que ha propiciado también el neoliberalismo y su precarización radical de las condiciones de vida, y ante eso nos llamamos a levantar una alternativa de los pueblos que tuviera como elemento central, ¿no? Nuestras vidas de nuevo, y el feminismo como un proyecto que logra articular de manera general esta alternativa de los pueblos. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, está justita, está prolijísimo. Le podemos pasar, muchas gracias, Cari, le podemos pasar la palabra a Gaela, de Nuevo Perú, bueno, un país que además este domingo tiene elecciones, así que, bueno, muchas gracias, Gae, por estar hoy acá. Imainaya ñañaykunas, taraykunas, warmikunas, Imainaya Vero, Imainaya compañeras. Yo quería iniciar agradeciendo a Nora, agradeciendo también a cada una de las mujeres que han hecho posibles que vayamos construyendo un feminismo diverso, distinto, que vaya entrelazándose entre las luchas de las mujeres de nuestros pueblos, ¿no? Quería agradecer a Berta Cáceres de Honduras, que dio su vida por cuidar la tierra. Quería agradecer a Tomás Tatito Condemaita, una mujer una mujer marrona de Perú que también se enfrentó y que luchó por derechos. A Mariel Franco, una mujer afro, lesbiana, brasileña. A Loana Berkins, una mujer trans, feminista, socialista, de izquierda, de Argentina, que luchó contra este sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Y así quería empezar con algunas reflexiones, ¿no? La primera tiene que ver con el avance de la derecha y las formas en las que han ido atacando la vida de las mujeres, de las personas LGTBI y de todo aquello que rompe con los moldes que nos establecen los mandatos sociales y los mandatos heteronormativos, ¿no? Cis heteronormativos. Las mujeres sabemos en el cuerpo lo difíciles que es atravesar o transitar nuestras vidas en autoritarismo, sean de izquierda o de derecha. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos claro que quienes han obstaculizado los derechos de las mujeres a lo largo de todos esos años ha sido esa derecha que se ha aliado a lo más rancio de las iglesias. Aquí en Perú, los pastores evangélicos han firmado acuerdos políticos y compromisos para apoyar candidaturas de derecha. De hecho, en medio de esta segunda vuelta, la señora K, que representa la corrupción en este país, la que ha dirigido el fujimorismo, una fuerza política que ha pisoteado los derechos de las mujeres y diversidades de manera constante y permanente, acaba de volver a firmar un compromiso con pastores evangélicos que han atentado
contra el enfoque de género, que han obstaculizado la aprobación del matrimonio igualitario, que ha obstaculizado la aprobación de la ley de identidad de género, que ha obstaculizado iniciativas legislativas para poder quitarle beneficios penitenciarios a los violadores, porque en la práctica el fujimorismo ha estado ocupado de brindarle beneficios a los grandes empresarios que explotan a mujeres pobres, a mujeres campesinas, a mujeres trabajadoras, a mujeres jóvenes, y no le ha preocupado la educación o la salud pública. Muchos de los muertos que en este momento tienen este país son mujeres que no han podido acceder a la salud, producto de el manejo de políticos de derecha que han demostrado el desprecio a la vida de las mujeres, de las personas LGTBI, de los pobres y de quienes menos tienen. En ese contexto, creo que tenemos que estar alertas y sobre todo ponerle el foco a esta situación, porque lo que pasa en Perú ya ha pasado en Bolivia. El golpe de Estado en Bolivia se ha dado con la ayuda y con el protagonismo, la participación de los pastores evangélicos que usan la fe y la religión para legitimar y justificar discursos de odio y de rechazo hacia las mujeres y hacia las personas LGTBI. Los mismos que están en contra de la despenalización del aborto se oponen a la educación sexual integral, se oponen a los anticonceptivos, y quienes no acceden a educación sexual integral oportuna son mujeres pobres. Quienes no pueden comprar métodos anticonceptivos, en la mayoría de casos, son mujeres de clase precaria. Las mujeres que no pueden abortar, las que no pueden tomar un avión hacia un país donde es legal el aborto, son las mujeres pobres. Las que así tienen dinero se van a comprarse un par de boletos y abortan con total normalidad en países donde sí es legal, pero las pobres están expuestas a abortos clandestinos. Por eso es necesario incidir y hablar fuerte y claro que la despenalización del aborto, que el acceso a métodos anticonceptivos y que la educación sexual integral también son un tema que tiene que ser abordado no solo desde un enfoque de género, sino también de clase, que es un asunto también de clase, que es un asunto que cuestiona el sistema capitalista. Y en ese sentido creo que nos toca seguir haciendo pedagogía en la izquierda, nos toca seguir interpelando a los machos de izquierda y de derecha, pero sobre todo, compañeras, nos toca seguir organizándonos. Los partidos políticos no van a cambiar de la noche a la mañana. Los cambios no caen del cielo. Ustedes saben perfectamente que lo poquito que se ha avanzado a lo largo de todos estos años ha sido producto del esfuerzo y de la lucha de miles de mujeres a lo largo de todos esos años. Por eso quería animarlas a continuar. Y solo para cerrar esta intervención, quería también hablar sobre la resistencia que hemos tenido las mujeres en medio de toda esta pandemia, porque hemos sido nosotras las que hemos movido las ollas comunes, los comedores populares, los mercados colectivos para poder ayudarnos, para poder brindar ayuda necesaria para sobrevivir en medio de este contexto tan precario al que nos ha llevado esta derecha, que no le importa la vida de todas las personas, que lo único que le interesa es mantener los privilegios, sobre todo de los hombres cis, héteros, blancos, y creo que es momento de poder generar otro sistema que ponga en el centro de la preocupación la vida y una economía basada en los cuidados. Muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, compañeras. Creo que nuestro impacto y nuestra presencia ha logrado muchísimos cambios. Hay mucho camino por recorrer, pero el feminismo ha llegado aquí para quedarse, y la revolución será feminista o no será, compañeras, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Gae, completamente de acuerdo para seguir sumando nuestras consignas colectivas. Le paso la palabra a Yariana, de la Cole Feminista en Construcción, desde Puerto Rico. Yo voy a asumir el turno antes de Shariana, también soy de la colectiva. Perfecto. A la Soan. Es que, bueno, yo seguí el orden del flyer, pero es totalmente arbitrario. Sí, es que nos pusimos de acuerdo porque la consigna que ella va a compartir pues, es como una continuidad de la que les quería compartir yo, así que
que nos intercambiamos entre nosotras. Nada, pues yo soy Soan, estoy súper contenta y emocionadísima, así como nerviosa, pero nerviosa de felicidad y súper pues motivada por estar aquí. Así que nada, yo soy de la Colectiva Feminista en Construcción de Puerto Rico. Nuestra organización, para hablarles así un poquito en resumen de ella, ¿verdad? Es una organización que parte de la tradición radical del feminismo negro, ¿verdad? Y del feminismo decolonial. Así que nosotras nos pensamos y pensamos nuestro trabajo desde el desmantelamiento de los sistemas de opresión y la manera en que nos articulamos, ¿verdad? En continua confrontación al Estado que reproduce y sostiene ese sistema que precisamente queremos desmantelar. Así que un poco, ¿verdad? A grandes rasgos, esa es nuestra, ¿verdad? En eso se basa nuestro trabajo. Somos una organización relativamente joven. Surgimos o nacimos en el 2014, aunque muchas de las compañeras que fundaron y son parte de la organización, antes, ¿verdad? Eran parte de otras organizaciones, tanto sindicales, organizaciones socialistas, y entonces luego formamos este espacio común. Para hacer el trabajo que queríamos hacer, ¿verdad? Y nada, nosotros acá tenemos muchísimas consignas, algo que quizás caracteriza mucho el trabajo que hacemos y también, pues, no sé, el Caribe es toda la musicalidad. Así que mucho de nuestras jornadas de lucha siempre se caracterizan por tener consignas que son muy musicales. Pero yo quería compartirles, yo creo que una de las que ha sido las más importantes, ¿verdad? De las más importantes en estos últimos 2 años, y es la consigna de contra la violencia, estado de emergencia. Y estado de emergencia ha sido una propuesta por parte pues de la colectiva y otras organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, a través de la cual, ¿verdad? Ante la negación del Estado, de reconocer que había, ¿verdad? Y que ha habido por mucho tiempo una epidemia de violencia de género y que es un problema que le corresponde al Estado y que el Estado tiene una responsabilidad, pues ante esa negativa e invisibilización del problema por parte del Estado, nosotras las feministas decidimos declarar un estado de emergencia en Puerto Rico por la violencia de género. Y a partir de esa declaración muy nuestra, ¿verdad? Que hacen las mujeres, reconociendo las violencias que están viviendo, pero sobre todo reconociendo de maneras muy particulares cómo ha sido el Estado a través de sus políticas de austeridad, a través de toda una serie de medidas que afectan a las mujeres, a las personas negras en el país, también, ¿verdad? Tiene un rol principal en la reproducción de esa violencia de género. Así que a través de estos años, un poco ese ha sido el trabajo que hemos hecho a través de esa consigna. Por un lado, nosotras declarando que hay un estado de emergencia y confrontando al Estado y denunciando las maneras en que el Estado reproduce esa violencia. Y algo, ¿verdad? El ejercicio que tuvimos que hacer, porque ha sido un poco, por un lado, tener, ¿verdad? Llevar unas propuestas y exigirle al Estado que estas son las propuestas que queremos, ¿verdad? Que lleve a cabo para erradicar la violencia de género, pero también el trabajo que hemos tenido que hacer a través de estos últimos casi 3 años ha sido un poco de trabajar con el quiebre de un discurso sobre qué es la violencia de género y cómo se manifiesta, porque para muchas, ¿verdad? Esa idea general que había en el país es que la violencia de género se circunscribe, ¿verdad? O es simplemente un problema pues de relaciones interpersonales, un problema de valores. Y entonces en ese sentido había una total invisibilización y falta de conciencia sobre las maneras en que se reproduce la violencia de género en el país y sus distintas manifestaciones. Entonces, en ese ejercicio, pues lo que, ¿verdad? Cómo lo comenzamos o cómo lo hemos hecho, es un poco sacando unos ejemplos muy particulares de cómo el Estado es sumamente negligente con las mujeres de maneras muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, la Policía de Puerto Rico, que es la agencia que tiene a su cargo la protección de la vida y la integridad de las personas en el país. Uno de los problemas que tiene la Policía de Puerto Rico, un sinnúmero de casos de policías que violentan a sus parejas, a sus exparejas y que en algunos casos han asesinado a sus parejas con sus armas de reglamento. Así que eso fue una de las maneras de ilustrar, ¿verdad? De manera muy directa y muy evidente cómo el Estado ahí, ¿verdad?
no solamente, ¿verdad?, tiene una responsabilidad principal, pero cómo se reproduce esa violencia desde el Estado. También aquí tenemos un gran problema de impunidad en los casos de agresión sexual, y eso se ha visto reflejado mucho en la falta de investigación de ese tipo de casos y en cómo se ha acumulado la evidencia forense que se recupera, ¿verdad?, y lo que le llaman rape kits de las denuncias que se hacen de agresión sexual. Y bueno, otras de las maneras, y creo que de esta manera es que se ha desarrollado esa lucha por el estado de emergencia, es también que ha habido un ejercicio de apoderamiento de muchas mujeres y personas de las comunidades LGBT en confrontar el Estado en todas, ¿verdad?, en cuanto a esas tan diversas maneras en que se reproduce la violencia de género, al nivel de que aquí, ¿verdad?, un año después de que comenzamos esta campaña de estado de emergencia que inició en el 2018, en el verano del 2019, una de las cosas que vimos en Puerto Rico y que internacionalmente, ¿verdad?, fue noticia, fue que logramos la renuncia del gobernador, del entonces gobernador Ricardo Rosselló, que, ¿verdad?, era el jefe de Estado, pero también la figura principal en el principal partido de derecha aquí en el país, y el partido que ha tenido, ¿verdad?, un rol bien principal en todo lo que ha sido la privatización de los servicios públicos aquí en el país, toda, ¿verdad?, una serie de medidas de austeridad con el propósito de pagar una deuda que es ilegal, ¿verdad? Así que ha habido, ¿verdad?, hubo a partir de ese apoderamiento y de señalar y de poder señalar de manera directa al Estado y de cómo el Estado es responsable de la violencia de género que vivimos en el país, ¿verdad? Y cómo ha sido negligente además, de poder también señalar eso, ¿verdad?, a partir de sus políticas. Y por eso vimos en ese verano del 2019 que las principales, ¿verdad?, figuras que estuvieron ahí al frente en esa lucha por la renuncia de este gobernador fueron las mujeres, fueron las feministas, fueron las personas de las comunidades LGBT, fueron las mujeres trans, y eso se vio, ¿verdad?, de manera muy, muy evidente. Y también vimos, ¿verdad?, y esto es una visión quizás más de discusión política, cómo en esa jornada se confrontaron, por un lado, ¿verdad?, estas figuras que representaban y representan todo lo que, ¿verdad?, es toda la burguesía, toda la derecha, ¿verdad?, el poder, y por otro lado, las mujeres, las comunidades de las personas LGBT, con esta lucha, ¿verdad?, y esta visión de afirmar las condiciones materiales bajo las cuales queremos vivir, ¿verdad? No estamos de acuerdo con lo que se nos está, ¿verdad?, lo que se nos está sometiendo, y lo que queremos es construir otra vida, ¿verdad? Y esa ha sido, y ahí aproveché y tiré otra consigna, porque otra de nuestras consignas más importantes es, ¿verdad?, construyamos otra vida. Así que nada, esa les quería compartir, sé que Chariana tiene ahí como que la continuidad, y nada, agradecida y emocionada de estar aquí, les mando un abrazo a todas. Adelante, Chariana. Hola, pues ahora sí, me sumo, obviamente me sumo a las palabras de mi compañera de organización, Soan. Me parece que aquí hay doble representación del Caribe, que a veces un poco pues, nos pensamos en este espacio y estas distancias del continente, pero sí es importante pues, reconocer las maneras en las que tejemos, ¿verdad? Y pensarnos pues Puerto Rico es un archipiélago, ¿verdad? Es un grupo de islas y nunca aisladas, ¿verdad? En ese sentido, nunca solas, siempre pensándonos desde esa colectividad y de cómo podemos tender puentes entre nosotras y nosotres. Y algo que mencionaba, ¿verdad?, Soan, en todo el trabajo que venimos haciendo sobre el estado de emergencia, y cuando toda esta campaña de responsabilizar al Estado y que quedara muy claro, ¿verdad?, que la violencia que recibimos, que la violencia a la que resistimos no es una violencia que se da meramente entre pares y entre individuos, sino que es una violencia que viene y que
se reproduce desde las instituciones, se reproduce del Estado, desde el Estado. Y cuando hablamos de ese estado de emergencia, hablamos de un estado, en el caso de Puerto Rico, de un estado colonial, hablamos de un estado racial que reproduce violencia antinegra, hablamos de un estado capitalista que controla y posee, ¿verdad? Posee los medios de producción que no se nos permite, de cierta manera, esa distribución de nuestras riquezas, de las riquezas que generamos nosotras y nosotros. Hablamos de un Estado neoliberal que ha optado por las medidas y las políticas de austeridad, de privatización, de recortes a servicios, de cierta manera cambiar y reforzar privándonos, ¿verdad? Y despojándonos de lo público y de lo colectivo y aislando hacia lógicas de lo privado, de lo individual. Y hablamos sobre todo, ¿verdad?, de un Estado patriarcal que requiere la desigualdad que se sostiene precisamente por las maneras en las que nos hace desiguales en las maneras en las que nos relacionamos. Y de ese estado de emergencia que toda esta campaña señala, apunta y sobre todo dirige esa rabia colectiva, como le hemos nombrado desde la Cole, es que transicionamos a lo emergente, ¿verdad? A aquello que no necesariamente se posiciona como nuevas formas, porque también es importante reforzar y reconocer que hablamos de la resistencia y el legado, ¿verdad? El legado de nuestra ancestralidad, el legado de aquello que ha podido, a pesar de todas estas violencias del Estado, de esta matriz y de la imbricación de las opresiones que nos sostienen y nos sujetan y capturan nuestras vidas. De todo, a pesar de todo eso, hemos podido emerger y emergemos en la medida en que salimos, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, en la medida en que agrietamos y establecemos unas rupturas no tan solo ideológicas con estas normas, con lo que es hegemónico y este poder que nos mantiene sujetas a ello, pero también porque irrumpimos. Y de la misma manera hemos estado apostando en Puerto Rico, desde el Caribe y en toda la región, también a hacer lo imposible. Y lo imposible ha sido que cuando se nos decía cómo es posible que las feministas organicen y se tiren a una huelga, hicimos una huelga, ¿verdad? Que cuando decían cómo es posible que ustedes corran para puestos y cargos públicos, pues nos lanzamos a las calles, incluyendo en un contexto de una pandemia global. ¿Cómo es posible que ustedes estén organizando protestas y nosotras fuimos las primeras que salimos a la calle a enfrentar la amenaza de la pandemia? No desde una lógica meramente salubrista, pero también desde un reconocimiento que la amenaza la estábamos viviendo en nuestras casas, que la amenaza la vivimos en las calles, en las escuelas, en los centros universitarios, en el trabajo, y que la amenaza, la verdadera amenaza, es un sistema de muerte que captura y secuestra nuestras vidas. Y como dice nuestra compañera Soan, precisamente enfrentar esa amenaza juntas y colectivas es lo único que puede lograr, ¿verdad?, la transformación y erradicar estos sistemas de opresión. Hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones y también como una crítica y autocrítica a nuestros propios movimientos, que las vidas negras importan y que posicionar y centralizar las vidas de las mujeres negras, las vidas de las personas trans es prioridad, y que no vamos a dejar esto en la agenda, ¿verdad?, para asuntos nuevos, o que no vamos a dejar esto para próximas reuniones, que es priorizar y reconocer el genocidio de los pueblos negros, el genocidio y el estado racial y su violencia antinegra como un problema no de afuera, no como un problema y una manifestación de algo que vemos desde Estados Unidos, ¿verdad?, sino que es algo que existe y persiste incluso al interior de nuestros movimientos. Nos posicionamos en contra de una deuda, reconociendo la deuda, la supuesta deuda pública, como una tecnología de captura
cultura que lo único que hace es traducir las formas de coloniaje hoy, en el siglo XXI. Y es precisamente desde un estado y un territorio que la colonia más vieja en el mundo, en nuestro rincón, en el Caribe, es que nosotras apostamos a hacer una política sin garantías, a zumbarnos y a gestar espacios sin ningún tipo de garantía de que vamos a ser exitosas o que vamos a lograrlo, pero sabiendo que si no lo hacemos, estamos destinadas a la muerte. Y es por eso que incluso en medio de la pandemia organizamos manifestaciones que salían desde los cementerios, porque ahí es precisamente que nos quiere el sistema y que nos quiere en el Estado. Nos quiere ver muertas y nosotras, ¿verdad? Hasta cierto, emergemos y trascendemos esa muerte a la que se nos impone y construimos un futuro. Por eso hablamos de rabia, por eso hablamos de ternura, por eso decimos que estamos hartas de ese sistema y que estamos puestas para el problema. Y esa ha sido una de nuestras consignas, de que estamos puestas para el problema como una amenaza, como de que tiren, que aquí estamos y vamos en bloque. Y sobre todo, y yo creo que este ha sido pues el rescate hasta cierto punto y la apropiación de la palabra, una de las grandes consignas que ha estado marcando y que la hemos estado utilizando como manera de cántico espiritual, es decir, que vamos a quemar el cielo si es preciso. Y haciendo obviamente alusión a esa canción de Silvio Rodríguez, en la cual estamos dispuestas a hacer lo impensable, lo imposible, lo único, con tal de construir esa vida que no tan solo queremos y aspiramos en un futuro, sino esa vida que merecemos vivir ahora, en el presente, y que vamos a quemar ese cielo y tomando en cuenta de lo que ha sido la resistencia palestina que se ha estado dando en todas estas décadas, pero las maneras de apalabrar en estas últimas semanas, que es en nuestra vida, ¿verdad? In our lifetime. Es ahora en este presente que vamos a vivirlo. Yo creo que esa es la mejor manera de decir que no estamos construyendo para otros, ¿verdad? O para otros, y no estamos pensando el futuro como algo distante, es que lo estamos construyendo porque yo en mi vida, ¿verdad? En mi vejez, yo quiero vivir esa vida que merecemos, y aquí todas las personas que estamos desde esta militancia transfeminista, desde esta militancia de radicalidad negra, merecemos construir y vivir, ¿verdad? No cosechar frutos, sino poder alimentarnos ahora en eso. Así que gracias, compas. Compa, te voy a interrumpir porque se tiene que ir nuestra compañera Norita. Ahora igual, no sé, Vero, si le íbamos a dar la palabra a Nora para que... Nora. Tiene que ir. Primero, bravo, las felicito a todas las mujeres y especialmente todas las que escuché. Me voy con mucha pena, pero la primera vez en 44 años que mi salud tengo que ponerla como prioridad. Pero bueno, tengo 91 años y lo poquito que me queda me lo quiero cuidar. Pero saben, estoy admirada de la verdad que larga cada mujer con esa convicción. Estoy entusiasmada, me tengo que ir con mucha pena. Además, felicito que el cartel de ustedes sea contra la deuda externa, porque la deuda es la que nos mata, la deuda es la que nos tiene pobres, la deuda que tenemos que pagar que hacen otros, quieren que la paguemos nosotros. Yo invito a las mujeres feministas, compañeras mías, que nos acompañen en la campaña que hacemos de la suspensión de la deuda y una auditoría y seguir adelante sin pagar un peso de la deuda externa, porque no es del pueblo argentino. Así que yo las invito a Virginia y a todas a que nos unamos para salir a la calle también acá en contra de la deuda, que nos empobrece.
Las felicito de todo corazón, las abrazo con toda mi fuerza y ojalá este programa de ustedes lo pueda ver en diferido en algún momento. Pero las felicito, las amo, las amo. Así que, bueno, me voy con pena, pero Muchas las gracias, amo. Nora, por estar. Las Muchas amo, gracias. las amo. Ya no voy a ver este programa en otro día. Hasta prontito. Chao. Chao. Ahora le paso la palabra a Mariana, desde Uruguay. Hola compañeras. Bueno, gracias por la invitación y un placer así escucharnos. Mientras las escuchaba pensaba que ya en sí mismo es maravilloso que las voces de las luchas de distintos territorios sean compañeras, compañeros, ¿no? Que pensaban, no sé, las revueltas de principios del siglo XXI, ¿no? Que estábamos todas mucho más mediadas por otros liderazgos masculinos y que hoy podemos escuchar desde cada territorio estas voces, y así me parece como histórico, maravilloso, primero. Después, un poco para esta ronda nos habían dicho que compartiéramos algunas de las consignas que estos años hemos ido construyendo. Nosotras acá en Uruguay estamos movilizadas desde el 2014, 2015, sobre todo en lucha contra los feminicidios, entonces las primeras consignas fueron muy centradas contra la violencia patriarcal. La primera fue Feministas en Alerta hacia las calles, nos movilizamos, se sigue haciendo hasta el día de hoy, cada vez que ocurre un feminicidio, ese sostener, esa insistencia de estar en la calle sensibilizó a la sociedad, interpeló al Estado, hizo que este tema de la violencia machista atravesara todo el campo popular y reorganizó el movimiento feminista, ¿no? Que venía desde los 90 con una agenda muy centrada en lo estatal y bueno, y producto de la institucionalización. Y con el 2014-2015 y la lucha contra los feminicidios, el movimiento se reorganizó y se expandió a todos los rincones del país, y eso en esos primeros años para nosotras fue impresionante, ¿no? Otro punto de inflexión fue retomar los 8 de marzo, también que eso sucede a partir del 2015, el 8 de marzo del 2015 y el Ni Una Menos del 3 de junio, que acá en Uruguay también hubo manifestación, fue la primera vez que las calles se llenaron así de forma masiva, aunque eso después fue creciendo de forma alocada año tras año, pero ese 2015 fue central para como la genealogía de acá de Uruguay. Y esa primera consigna del 8 de marzo era muy sencilla, era 8 de marzo, día de lucha, era recuperar ese día como un día de lucha, ¿no? Estaba reducido a que nos regalaran flores y nos dijeran feliz día, digo, como para recordar, son 6 años nomás, pero en realidad todo lo que ha cambiado ya la politicidad feminista, ¿no? Y otro punto de inflexión importantísimo es el 2017, que ya claramente de la mano de una política internacionalista del movimiento. Nosotras acá logramos organizar una huelga a partir del 17, creo que ahí Lucy lo decía al principio, pero esta reelaboración de la herramienta de huelga por parte del movimiento feminista, de trabajo productivo y reproductivo, para nosotras fue una clave así súper clarificadora de nuestras propias vidas, ¿no? Y de lo que todo lo que nosotras hacíamos en nuestra vida cotidiana, incluso al interior de los propios movimientos, ¿no? Todo ese sostén de ese trabajo reproductivo, entender lo que implicaba la división sexual del trabajo y entender también que toda la potencial que teníamos en esa capacidad de sostener la vida, ¿no? Y entre el 18 y 19 ya empezamos a manejar la consigna de despatriarcalizar la vida, que a nosotros lo que nos parece que ahí lo que sí se abre es como un horizonte mucho más amplio, ¿no? Y en esto que las propias Ni Una Menos trajeron hace algunos años de esta asociación entre masividad y radicalidad, en Uruguay se da un proceso muy parecido, el movimiento va radicalizando sus planteos a la vez que se masifica y eso no para, que también es algo que nos sorprendía respecto a otras luchas, y aparece esta consigna de despatriarcalizar la vida, que siempre son consignas preguntas, porque las enunciamos con esa radicalidad, pero lo que nos deja es vibrando en una pregunta. Bueno, si queremos despatriarcalizar la vida, ¿cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer cada vez más? ¿No? Y ya hay un tercer, además de esto de la división sexual del trabajo, también otra clave que para nosotros fue muy importante es empezar a entender la profundidad y extensión de la crisis de la reproducción, ¿no? Cómo
en la salud, en la vivienda, en la educación, en el trabajo doméstico, lo que pasaba en las crianzas, ya hay un hartazgo que con la pandemia queda totalmente profundizado, de que ya nuestros cuerpos no dan más, que ya estos cuerpos que venían siendo violentados, precarizados, estas muertes que no importan, como decía al principio Ruth, con la pandemia se redobla toda esta realidad y hay como dos fenómenos súper contradictorios, que por un lado te llena de alegría una capacidad de resistencia que sí se está teniendo. El año pasado se relevaron 700 ollas populares en todo el país, sostenidas mayoritariamente, por supuesto, por mujeres, y muy atravesadas también por esta politicidad feminista que valoriza el sostenimiento de la vida, y un montón de otras propuestas de autoorganización y de solidaridad, y a la vez un hartazgo al número de muertos, que nosotros somos un país de un poco más de 3 millones y tenemos más de 4.000 muertos en este tiempo por la pandemia, que también esas muertes se recaen sobre los mismos cuerpos que ya venían siendo violentados y precarizados, y también va a ser otra vez el movimiento feminista el que empieza a poner algunos sentidos, el que empiece a movilizarse. Nosotras sí logramos salir a la calle este 8, lo hicimos también bajo mucha amenaza, acá estaba prohibida la convocatoria a movilizaciones, solo se podía hacer con una serie de protocolos que nosotras logramos como siendo pillas, poder encontrarnos. Igual fueron manifestaciones masivas, lo que salimos a decir fue, nosotras somos las que cuidamos, somos las primeras que no queremos que esta pandemia continúe, y un poco disputando ese sentido de quién cuida, fue que logramos tomar la calle y no hubo represión. Y este año la consigna del 8 fue trama y rebelión feminista contra la precarización y el control de la vida, una consigna larguísima, pero lo que nos pasó fue que fuimos haciendo asambleas en la ciudad, y era tanto lo que había para decir, hacía tantos meses que no nos podíamos encontrar, y empezamos a hacer un diagnóstico colectivo de qué estaba pasando dentro de las casas, cómo estaba estallando la violencia, cómo nos estábamos sosteniendo, qué estaba pasando cuando necesitábamos ir al sistema de salud pública. Entonces era tanto lo que había para decir y lo pudimos resumir en esa consigna. Trama, ¿no? Porque es estas tramas que fuimos recreando las que nos están sosteniendo hoy. Rebelión, porque queremos seguir insubordinadas, y señalar la precarización y también el control. Que eso está siendo muy claro, sobre todo sobre las trabajadoras de la educación y de la salud, el tema del control redoblado por un gobierno de derecha que gobierna en Uruguay hace más o menos 2 años. Y así, con esta sensación de contradictoria que me parece que también resuena con los levantamientos de estos últimos tiempos de Chile, de Ecuador, de Colombia, ¿no? Toda la alegría y la esperanza que nos da estar en la calle, haber armado toda esta potencia feminista, y a la vez todo el dolor de la represión y también de la pandemia. Entonces, como nos escucho y nos siento ahí como en esas dos frecuencias que también son muy difíciles de cómo ir digiriendo, cómo irle dando sentido. Y para este 3 de junio está habiendo acciones pequeñas en distintos lugares, muchas se convocaron a armar altares para las muertas y para los muertos, y sobre todo la consigna pregunta que está como recorriendo las distintas actividades es qué vida queremos, ¿no? Es que ya no es ni una consigna, es una pregunta, pero es una pregunta que me parece que sigue como insistiendo en esto de que no hay un cambio pequeño, no hay pequeños parches para esto, sino que realmente tenemos que pensar en qué vida queremos, y eso implica una transformación radical e integral de nuestras vidas, ¿no? Y por ahí viene así las últimas cosas que hemos estado acá dialogando y construyendo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, le quería dar unos minutos también a nuestra compañera que no estaba en el flyer, pero que por suerte pudo estar acá, nuestra compañera María Santucho, Cuba, Argentina, es su pertenencia, así que muchas gracias, María, por estar en la asamblea. Gracias, Vero. Estoy en un lugar medio complicado, difícil, porque igual me siento re cubana para poder hablar en nombre de las mujeres cubanas y del feminismo cubano, que tiene una historia de más de un siglo. Lo que pasa es que estamos pisando un terreno, las feministas en Cuba, complejo. O sea, yo las oigo hablar a todas ustedes, y si bien es cierto que algunas de las problemáticas las empezamos a visibilizar, no es que no las tuviéramos, sino las empezamos a visibilizar en Cuba,
Lo cierto es que lo dramático de todo lo que ustedes han dicho, lo que han compartido las compañeras en los diferentes países del continente, de la región, para nosotros, digamos, hay un momento, un antes y un después del 59, por supuesto. Entonces, obviamente, tenemos un piso mucho más favorable para reclamar y para pedir y para exigir nuestras demandas, pero también es un lugar difícil hacerlo desde la revolución, dentro de la revolución, y a veces, digamos, con una mirada bastante crítica con respecto a las políticas del Estado y del gobierno cubano dentro de la revolución. Eso quizás lo hace menos dramático, pero también lo hace más difícil. Yo tengo que decir que además el proyecto que empezamos a fundar en un centro cultural que tenemos en La Habana, un grupo de personas que fundamos hace más de 20 años, 25 años estamos cumpliendo durante todo este año, es un proyecto que nace inspirado en el movimiento Ni Una Menos, digamos. Yo descubrí un montón de miradas, un montón de cosas, porque en Cuba las tenía absolutamente naturalizadas, que se expresan en esto que muchas de las chicas que han estado en Argentina, algunas de ustedes, lo han sufrido, que es el acoso, digamos. El acoso es algo que empezamos a visibilizar hace unos años en Cuba, muy pocos años. Y lo cierto es que participar en las marchas de Argentina, hablar con las compañeras, oír, intercambiar criterios, saberes, dolores, angustias, por supuesto que nos hizo tener otra mirada. Muchas de las feministas que hoy están haciendo un trabajo, una militancia en la sociedad civil cubana, que empieza a activarse, pasaron por Argentina, tuvieron vínculos con compañeras del movimiento Ni Una Menos, o con algunas compañeras de otras regiones del país, de México, del continente, de México. Y eso nos abrió un poco a nosotros la mirada y nos hizo entender muchas cosas. En primer lugar, empezar a tener una mirada más compleja en el sentido de no hay que aceptar ciertas cosas, aunque estén bajo el amparo de la revolución. La revolución es un hecho extraordinario y maravilloso que atravesó el cuerpo, las cuerpas de las mujeres en Cuba y les dio un empoderamiento del cual nunca más podremos renunciar ni nadie nos va a quitar. Ahora, hay un montón de otras cosas generadas desde un patriarcado, incluso un patriarcado capitalista, que horada proyectos revolucionarios como el cubano, por supuesto. Y en ese horadar, no solo la realidad social, hay un mapa feminista en Cuba que empieza a activarse en la sociedad civil, más allá de las organizaciones que fueron vanguardias en la defensa de los derechos de las mujeres, como la archiconocida Federación de Mujeres Cubanas, que ya el nombre mismo empieza como a generar un poquito de escozor en muchas de las compañeras, y también, bueno, otras instituciones, como el Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por la doctora Mariela Castro, que es muy conocido su trabajo, y además, gracias a eso, realmente hay una visibilización del fenómeno violencia de género, no reconocimiento de ciertos derechos de la comunidad LGTBI. Eso ha entrado en zona, digamos, en una zona en la cual uno siente que ese trabajo hecho por instituciones ligadas al gobierno y ligadas al Estado cubano, y un sector de la sociedad civil que empezó a activarse y empezó, bueno, pues a generar un puente de comunicación a través de estas organizaciones más cercanas al Estado, pero también la mayoría de esas mujeres, esas activistas entre las que me cuento, tenemos una pata en el Estado, una pata en el gobierno, y ya tenemos una pata en la calle. Y eso para mí me parece que es lo que en este momento resume un poco lo que está pasando en Cuba, ¿no? Es decir,
que pasa también con la sociedad civil, pasa con las organizaciones culturales, trabajadores, movimientos ambientalistas, entonces también está pasando con el feminismo. No siempre somos entendidos y atendidos y oídos por el Estado cubano. No siempre somos visibilizados. No siempre se nos permite tener una voz y una participación en la mirada que debe tener el Estado con respecto a todos estos temas que empiezan a aparecer. Ahora, yo pienso que tenemos una ventaja, y es que hoy hay un gobierno, un Estado, con una preocupación sobre estos temas. Las aproximaciones nuestras van acompañadas primero de una necesidad que tiene años, y después también de no romper un diálogo que es fundamental, o sea, porque hemos ganado espacios, hemos ganado conquistas, hemos conquistado cosas que yo siento que en otros países, veo y compruebo que en otros países no las tienen, pero me parece que hay una zona de fragilidad que hay que cuidar como a un bebé. Estamos como pariendo en Cuba, estamos pariendo maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de decir, de renombrar, de visibilizar ante la sociedad civil, porque también pasa un montón esto, que hay un grupo de mujeres intentando visibilizar fenómenos como los feminicidios, que todavía tienen el nombre terrible y macabro de crímenes pasionales, incluso en el espectro legal, ¿no? Y esas cifras, por ejemplo, que sabemos que ocurren porque empieza a haber una visibilización en los espacios, en los lugares, en las regiones, nos está costando que el Estado cubano asuma y dé las cifras de lo que está ocurriendo, y que podamos tener esa información para poder trabajar con la sociedad civil, advertir. No son las cifras que por supuesto se manejan aquí en Argentina, ni en Chile, ni en México, pero es un fenómeno que existe hace muchos años, y recién ahora estos movimientos feministas empiezan a ponerle el nombre que es. Entonces creo que hay como una construcción compleja, por eso participar de foros como estos a nosotros nos sirve un montonazo, no solo para aprender, no solo para darnos cuenta dónde el patriarcado puede estar presente y no nos damos cuenta porque hemos naturalizado ciertas cosas y porque pensamos que la revolución es una cosa maravillosa y que no va a permitir que nada entre, que nada pase, y la verdad que la revolución la hacen los seres humanos. Hay hombres y mujeres haciendo esa revolución, y si desde dentro de esa revolución no evolucionamos, pasan fenómenos como estos, ¿no? Entonces yo creo que estas luchas por el matrimonio igualitario, por una ley de violencia, o sea, una ley que proteja a las mujeres, creo que ese es el camino, pero sobre la base también de que en América Latina dejen de vernos como Cuba es la excepcionalidad. Cuba no es la excepcionalidad. Creo que Cuba es parte de un contexto, de un mundo patriarcal, donde efectivamente un proyecto revolucionario generó un piso extraordinario, pero ese piso hay que trabajarlo todo el tiempo y mirar hacia adelante y compararnos y criticar y permitir. Muchas gracias. Tener Perdón, corto así para... Muchas gracias, María. Betty Ruth, desde Colombia, nos avisó que se tenía que retirar porque tenían otra actividad. Le paso la palabra a Lucy. Sí, compañeras, para ir un poco abriendo la última ronda, pero esta tiene que ser mucho más corta, y también para ir cerrando, pensábamos en hacerles una pregunta más de horizonte, ¿no? De perspectiva, en dos planos, intentando contestarla lo más rápido posible. Vemos que llegamos a un nivel donde claramente crecieron nuestras organizaciones, también nuestra capacidad de hacer alianzas políticas con otros movimientos, ¿no? En el caso de Argentina, por lo menos, no hablo por todas, con sindicatos, con organizaciones sociales, que hemos también experimentado, ensayado formas organizativas novedosas, o nos hemos apropiado de formas organizativas existentes como la huelga, como las asambleas,
para de alguna manera reconfigurarlas, redefinirlas. Y queríamos hacerles una pregunta en dos sentidos. ¿Cómo ven que son esos desafíos en términos de un crecimiento en las articulaciones, en las alianzas políticas? ¿Cuáles son los techos y las agendas que les parece que serían necesarias desplegar para crecer en la organización, tanto en un plano local como en un plano internacional? Así que les paso la palabra, empezando por la compañera, no sé si hablé muy rápido, pero empezaría por la compañera Franci Junior, de Brasil, y después seguimos la ronda. Les pido entonces que sea lo más cortito posible para que después poder dar un cierre y saludarnos todos. Então, Lucy, quais os desafios, a agenda e o que nós podemos fazer juntas, cá e lá? Então, primeiro, dos desafios do Brasil, dos movimentos feministas do Brasil, é fazer o enfrentamento ao genocida, ao fascista que está no poder do governo brasileiro, né? O nosso grande desafio é enfrentar a pandemia, todo esse processo de retrocesso de pandemia, para poder ocupar todas as ruas. Já fizemos, a semana passada, um experimento, dia 19, no Brasil, em todo o Brasil, mais uma vez, os movimentos sociais, organizações, movimento de mulheres, vão estar se organizando para enfrentar, mais uma vez, todo essa calha de bolsonarismo dentro do nosso Estado. Esse é um desafio e o qual nós precisamos muito dessa articulação de movimentos feministas da América Latina, para poder fortalecer, nos dar força aqui para enfrentar os racistas, fundamentalistas e os bolsomínios aqui do Brasil. E uma das agendas, claro, para nós, é a luta contra a violência, né? Os direitos humanos, enfrentar todo esse retrocesso contra os direitos humanos, enfrentar essa agenda pautada, como aí nós já vimos, contra o racismo, a LGBTfobia e contra todas essas mazelas que apunham as mulheres e os movimentos de mulheres. Para nós, como é que nós poderíamos fazer também em relação à saúde pública para as mulheres, né? Uma das coisas que muito nos ofende é fazer com que a agenda de luta em relação à saúde pública das mulheres com a questão do aborto seja pautada nesse país e que a diversidade também seja respeitada nesse país. Eu acho que já são vários desafios aí que a gente pode trabalhar juntas aqui. Eu não sei se eu te respondi, Lucy. Perfecto, compañera. Muy concisa, muy clara, en todos los idiomas. Le paso entonces la palabra, medio aleatoriamente a Karina. Gracias, Lucy. El criterio es la que vemos que se está por quedar dormida y... No, para nada. Estoy fascinada escuchando a todas las compañeras. Nosotras nos propusimos, cuando nos constituimos como coordinadoras feministas 8 de marzo, un objetivo. Era transversalizar el feminismo dentro de los movimientos sociales, hace 3 años atrás. Ese trabajo se ha hecho con creces, ¿no? Y hoy día dentro de nuestra organización hay comité de lucha socioambiental, comité de trabajadoras y sindicalistas, educacional, de salud, etcétera. Por lo tanto, la articulación ha sido amplia. Eso nos ha permitido también hacer del feminismo un tema ineludible en todas las organizaciones mixtas del movimiento social. Y en realidad, hoy día ese marco que nos constituye y que seguimos considerando correcto, nos queda un poco estrecho, ¿no? Para lo que se ha abierto. Entonces tenemos la tarea por delante de dar un salto que sea una transversalización no solo dentro del mundo social organizado, sino que pueda convertirse y tornarse en un movimiento ya de masas, ¿no? Que vaya al encuentro con todos aquellos sectores no organizados que irrumpen de manera multitudinaria a partir de la revuelta social y que hoy día tienen el desafío, ¿no? De portar este nuevo
esta vida que nos deben, ¿no? De pensar esta vida que nos deben y hacia la que ya vamos caminando juntas y juntos como pueblos. Ahora, esta vida que nos deben y que nos llamamos a pensar es algo nuevo, ¿no? No es un volver atrás, no es un poco esta idea de añorar un pasado hermoso que fue violentamente interrumpido y en el que nos interrogamos permanentemente como, cuál era nuestro lugar, ¿no? Como mujeres, como feministas, como disidencias sexuales, en ese pasado que aparece añorable y en realidad estábamos siempre en esa segunda fila a la que decimos no volvemos nunca más. Y por lo tanto estamos tratando de gestar proyectos que tienen esta memoria de futuro, ¿no? Y es importante poder hacer esto pensando ciertas síntesis que son nuevas. En general los pueblos se han levantado en estas últimas décadas contra las transformaciones neoliberales. Sin embargo, nosotras tenemos aquí la misión no de oponernos al avance del neoliberalismo, sino de desmontar un neoliberalismo que fue implementado hasta el final. Creemos que eso tiene que hacerse en clave feminista. ¿Y qué significa eso? Son muchas medidas programáticas que hemos deliberado juntas, pero también es sobre todo no ponerle un límite a lo que estamos planteando. Hoy día en Chile se está hablando mucho de este concepto de constitución feminista, que a nosotras nos genera un nivel de incomodidad, ¿no? Las luchas y perspectivas históricas que ha construido el feminismo, ¿no? Y que están más vigentes que nunca en este momento, no caben en ninguna constitución. Ninguna constitución tiene la potencia, por ejemplo, de poner fin al patriarcado. Entonces, esto de no limitar, de no encajonar esta potencia histórica y viva en los límites de un proceso constituyente, que es lo que está sin duda tomándose el momento político en el país, y de decir lo que vamos a ir a hacer ahí, no es ponerle fin a un recorrido feminista que va a quedar recogido eventualmente en una clave constitucional, sino muy por el contrario, es decir, vamos a dar una disputa política en clave feminista y que es programática también en este espacio, pero no es allí donde se está jugando todo, ¿no? Entonces, ese es como uno de los desafíos que tenemos en este momento. Ahora, a nivel internacional, es muy importante poder pensar mesas, espacios de encuentro, asambleas como esta, en las que podamos transmitirnos algunas experiencias. Nuestra organización nace bajo este gobierno, que ha sido un gobierno de derecha, ¿no? Sabemos cómo enfrentar exitosamente, podemos decir además, a un gobierno de derecha. Sin embargo, no sabemos lo que va a pasar, por ejemplo, en las próximas elecciones presidenciales, que son en noviembre. Es muy posible que triunfe un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener nuestra autonomía respecto de eso, nuestra no subordinación, seguir corriendo el cerco, sin caer tampoco, por ejemplo, en posiciones sectarias o absolutamente críticas de quienes puedan llegar al Poder Ejecutivo? Son experiencias que sabemos han tenido que recorrer otras compañeras y que para nosotras se ponen hoy a la orden del día como algo que todavía no nos ha tocado vivir. Hasta ahí. Gracias, Karina, clarísima como siempre. La compañera, le paso la palabra a la compañera Gaela de Perú. Yo creo que los retos que tenemos son enormes, pero el principal de ellos es seguir tejiendo una articulación que vaya más allá de nuestras fronteras, que nos permita seguir haciendo pedagogía política. El feminismo no basta, necesitamos un feminismo antirracista, un feminismo decolonial, un feminismo que luche por las mujeres campesinas, indígenas, afros, que pueda intersectar todas las luchas de las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Y en ese contexto creo que es sumamente necesario contar con espacios de reflexión, de discusión, de aprendizaje como estos. Necesitamos espacios formativos, necesitamos seguir construyendo otras formas de organizarnos, otras formas de disputar, otras formas de interpelarnos desde el cariño, desde el amor, desde los afectos. Necesitamos también entender que en medio de todo este contexto tan difícil y tan complicado, hemos sido las mujeres y las diversidades quienes hemos tenido que cargar sobre nuestros hombros las fallas del capitalismo y del extractivismo. Hemos sido nosotras las que soportamos en el cuerpo
las consecuencias de un sistema racista, de un sistema consumista. En ese sentido creo que es fundamental que sigamos tejiendo nuestras luchas, que sigamos juntando nuestros corazones, que sigamos alzando nuestras voces, que sigamos construyendo nuevos paradigmas, nuevos referentes, nuevos procesos, que sigamos disputando dentro de las organizaciones sociales, dentro de los partidos políticos, dentro de los movimientos sociales, que sigamos disputando los distintos espacios de poder, porque nadie más lo va a hacer por nosotras y por nosotros, porque es sumamente necesario que entendamos la responsabilidad que tenemos para con las mujeres que están en camino, para con nosotras mismas, para entender la responsabilidad que tenemos para cada una de las que nos han arrebatado. Creo que es sumamente necesario, además, recalcar la necesidad de tener que seguir interpelando a nuestros compañeritos aliados, que si tan aliados son, pues les toca demostrarlo en las prácticas, no solamente en el discurso, ¿no? No habrá una revolución verdadera mientras no se entienda que el problema no es solamente el capitalismo, sino el sistema en su conjunto, y el sistema es capitalista, extractivista y patriarcal, y por eso nuestro feminismo tiene que ser de clase, tiene que ser mirando todas las luchas. Así que yo quería nada más terminar esta intervención agradeciéndoles por la oportunidad, por el espacio una vez más, pero sobre todo pedir que pase lo que pase en Perú, porque en este momento es un momento clave y decisivo. Este fin de semana son las elecciones y nos tocará seguir luchando, no importa lo que pase en las urnas, no importa cuáles sean los resultados, las mujeres feministas no la vamos a tener fácil, no la vamos a tener sencillo. Y yo, como una feminista de izquierda, como una feminista marrona, como una feminista de barrios, una feminista campesina, una transfeminista, ecofeminista, yo no me quiero conformar con resistir, yo no quiero conformarme con sobrevivir, yo quiero vivir con alegría, quiero amar con locura, quiero construir un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía. Así que, compañeras, no perdamos el contacto, sigamos construyendo espacios como este. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias, compañeras. Gracias, Gala. Muchas gracias. Vamos entonces, seguimos con la compañera Mariana. Agrego de Uruguay, así vamos mapeando de dónde somos. Difíciles las preguntas. Nosotras estamos como en un momento de mucho balance así de estos años. No sé, pensaba que vos traías lo de horizontes, lo de formas organizativas, sí, es como, creo que compartimos ahí en los espacios donde participo, que renovamos como la forma de entender la transformación, en términos de horizonte, de forma organizativa, del lenguaje político que usamos, y hoy lo que nos está como, así en una y otra asamblea y reuniones que venimos haciendo, que estamos discutiendo, es que sí, abrimos estos horizontes, hemos planteado deseos así súper radicales, y que también precisamos algo así como un programa, que hasta a veces por momentos la palabra nos queda chica, pero estamos discutiendo, bueno, qué precisamos exigir o mandatar al Estado y qué precisamos construir por nosotras mismas, y muy en la clave de cómo reapropiamos, o sea, hemos reapropiado memoria, hemos reapropiado fuerza, deseo, maneras de luchar, pero que estamos ante un problema de esta crisis generalizada de la reproducción y que precisamos disputar y reapropiar riqueza concreta, o sea, que ya no se aguanta más. Están estallando los hogares, las tramas, ¿no? Intentando sostener el cuidado de los que se enferman, de los niños que no tienen escuela. Entonces estamos dando esa discusión y es como en distintas áreas, en la salud, en la educación, o sea, ¿qué precisamos? Nos estamos preguntando. Y nos parece eso, que la clave de pensar en términos de reapropiación es súper importante. Y también esta discusión de, bueno, qué exigimos y qué mandatamos al Estado para frenar también su despojo, pero también para exigirle ciertas cosas, pero también pone muy en el centro qué precisan estas tramas que estamos recreando para seguir con vida, y cómo esto de la vida y la lucha que para nosotras ya no está separada, ¿no? Que son casi la misma cosa.
Y bueno, por ahí es lo que estos últimos meses ha estado como en el centro de nuestros intercambios, preocupaciones. O sea, más que respuestas, estamos así como muy en momento de balance y de abrirnos nuevas preguntas ante todos los desafíos de este último tiempo. Y en el plano más de las articulaciones así transfronterizas, nosotros estamos intentando participar de los espacios que nos hemos ido dando muy a través de la convocatoria de las compañeras de Chile de transfronterizas, y sí, la apuesta es poder sostener esos espacios, aunque todas sabemos que participar de las distintas escalas de movimiento es un esfuerzo, pero sí, nada, imprescindible, como seguirnos escuchando y aprendiendo de lo que otras van logrando hacer, siempre es muy inspirador y te deja así con muchas preguntas y aprendizajes. Entonces sí, como también esta voluntad de seguirnos tejiendo está como en el centro de nuestras preocupaciones políticas. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, cerramos con Yariana, bien arriba, cerramos con el Caribe. Gracias, voy a ser breve. A mí me parece que sobre los desafíos, la derecha está acaparando los espacios políticos e institucionales de manera muy acelerada. Su concertación y reproducción va casi a la velocidad del ciclo productivo capitalista, donde las lógicas de lo desechable nos posicionan a nosotras, las mujeres, las negras, las compañeras que venimos desde las periferias, desde los barrios y sectores populares, nos posicionan nuevamente como desechables y en una gran desventaja. Para el sistema, nosotras siempre hemos sido desechables. Es decir, que también la derecha se está articulando y se articula desde el poder, desde la autoridad y sobre todo desde el miedo. Y es este pánico moral que generan y que generan en nuestros pueblos, hace de la salvación una mercancía que intentan vendernos y sobre todo vendernos a nosotras, las pobres. El fundamentalismo religioso se propaga casi como el COVID, porque se propaga partiendo de la desinformación, de las teorías de conspiración, de una falta de responsabilidad colectiva y comunitaria, porque la salvación es individual, ¿verdad? Así que parte de esas lógicas y sobre todo de una negligencia de un Estado para educar y una negligencia del Estado para asumir la responsabilidad que tiene en las maneras en las que reproduce esa violencia. Ahora, si esos son los desafíos y si esas son las alianzas de las concertaciones de la derecha en poder y de la derecha que crece, nosotras también nos organizamos y creamos alianzas. Creamos alianzas y tejemos redes donde la apuesta a lo común y desde ese reconocimiento a lo común nos juntan, ¿verdad? Ese reconocimiento a la diferencia, a proponer alternativas de lo popular, de lo común, de lo colectivo, de lo comunitario, subvierte estas lógicas neoliberales. Entonces nos toca ocupar, encarnar, cimarronear, reconocer y rescatar la memoria y la ancestralidad y sobre todo articularnos y posicionarnos desde una internacional feminista, como bien estamos haciendo un ejercicio vivo de ello y de esa potencia que nos habla Verónica y que nos habla Lucy, de esa potencia feminista que ha hecho de nuestras consignas unas que se comparten, unas que se intercambian y unas que se tejen, de esa solidaridad que no tan solo comparte lo que tiene en abundancia, pero también comparte lo que no tiene, ¿verdad? Y si no tenemos en estos momentos una vida digna es precisamente porque queremos darnos en ese sentido de colectividad y de pertenencia a lo colectivo, esa vida digna que merecemos vivir. Así que tenemos desafíos y hay un reconocimiento de esos procesos, pero también nos tenemos. Y hablar y decir ni una menos en estos 6 años es reconocer que nos pensamos desde ese nosotras, desde lo plural, desde lo propio, ¿verdad? Y desde esa pertenencia. Así que juntas con ustedes para adelante. Bueno, Yariana, impresionante. Sabíamos que no nos íbamos a equivocar dándote el cierre a vos.
La verdad, compañeras, que, bueno, muy agradecidas por escucharlas, por poner todas estas palabras, que es impresionante también cómo nos resuenan cuando cuentan lo que están haciendo en sus realidades locales. Es impresionante cómo resuenan las palabras que usan, inclusive los desafíos que plantean, los horizontes. Creo que a través de esta conversación, retomo bastante también de lo que decía Mónica, ¿no? Al principio, de cómo entender la violencia en este momento en la región, cuando habló del asesinato de su compañera, de cómo esa violencia sobre las mujeres, las negras, las lesbianas, las personas trans, es una violencia política, que además está enmarcada en un avance regional de una derecha que necesita ejercer esa violencia contra las formas en que nosotras nos negamos a obedecer y a ocupar los lugares que tienen preparados para nosotras, en términos de trabajos precarios, de trabajos en donde nos abusan, donde nos tratan mal, o de obedecer en la vida cotidiana eso que tenían preparado para nosotras. Y creo que, de alguna manera, estos diálogos internacionales han sido desde el inicio del movimiento Ni Una Menos, como dice Vero, una potencia impresionante para pensarnos también, porque a veces estamos como ahogadas en realidades locales, pero bueno, hemos escuchado también lo que decía Mariana sobre las formas que tuvieron de politizar el modo de estar en casa en la pandemia, de cómo armar protesta desde ahí. Eso también es una búsqueda que también nos estamos planteando desde acá, y hemos, creo que, recorrido todos los temas, y me parece que no queda más que saludarnos, hacer un saludo común, esperando que podamos vernos en algún momento de forma presencial, y que sigamos nutriendo, alimentando este internacionalismo, porque sabemos que la región también está en disputa, que hay una región que no se resigna a los planes que el neoliberalismo, el capital financiero, la deuda tiene preparado para nosotras, y que tenemos que seguir profundizando esas desobediencias, y que eso lo vamos a poder hacer si estamos juntas, como decía Yariana. Gracias, compañeras. Se leo, compa. Si la amenaza es continental, la respuesta y el feminismo también tiene que ser transfronterizo. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Abrazo, compañeras. A todas. Abrazos, compañeras. Chao. Hagamos temblar la tierra. Nos lo han quitado todo, que nos quitaron el miedo. La gente sigue firme en las calles, al ritmo de la protesta, de la rebeldía, de la insurrección, al ritmo de la dignidad. También podemos bailar. Queremos bailar, queremos bailar. Cortamos la calle y después vamos a la plaza. Queremos bailar, cortamos la calle y después vamos a la plaza. Queremos bailar, cortamos la calle y después vamos a la plaza. Queremos bailar, cortamos la calle y después vamos a la plaza. No hay soberanía alimentaria sin igualdad de género. Nosotras somos naturaleza y somos diversas. Justicia climática es justicia social. Y no queremos ser más esta humanidad que es indiferente a las injusticias. Estamos acá y vamos a dar la lucha. Respira.
Ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Reforma judicial feminista ya. Basta de violencia económica de las corporaciones. No hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria y sanitaria. Más salarios, más subsidios y vacunas para las trabajadoras sociocomunitarias, promotoras de género y todas las trabajadoras esenciales. Efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.